obedecido. No se puede, señores, no se puede una persona extraviar, dejar el camino de justicia y el camino recto si no estás en él. Puedes estar en él y caer de él y dejas de alcanzar la salvación. Los está poniendo de ejemplo. Los está poniendo de ejemplo, que ya se los había dicho en el capítulo 1, cuando les dijo: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Haciendo esto no caeréis jamás. Esto hay que verlo a la luz de esto, y esto hay que verlo a la luz de esto, pero hay que verlo a la luz de la forma en que termina al final, porque habla de eso. El versículo 3, el versículo 18 termina así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el 17? El 17, el anterior, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿sabiendo qué? Sabiendo que puedes caer, que te puedes extraviar con la doctrina, que puedes dejar el camino justo, que puedes dejar el camino recto, como le pasó a todos estos, que no es más que una repetición de lo que dijo Pablo en Hebreos también. Sabiéndolo de antemano, sabiendo todo eso que se puede dejar de alcanzar, guardaos. No sea que seáis arrastrados por el adulterio, ya que les gusta tanto este tema. No dice eso. El error. ¿Cuál es el error? Lo que dijo en el capítulo 2, que herejías destructoras. Bueno, hoy vamos a ver si concluimos el estudio que empezamos hace un tiempo, ¿no? Sobre Segunda de Pedro. Que estamos viendo es un esbozo, pero importantísimo, porque ya en el esbozo se ve lo que dice la Biblia ahí. Bueno, habíamos acompañado esta exégesis de Segunda de Pedro previamente con el libro de Hebreos, porque contienen las mismas verdades. Bueno, Judas también, etc. Bueno, habíamos empezado con Mateo 5. Vamos hoy a terminar de ver algunos versículos en Segunda de Pedro, el capítulo 2, y ya damos por finalizado esta exégesis por el momento, para que ustedes en casa lo estudien, lo lean, lo revisen y vean bien, guiados por el Espíritu Santo, lo que dice. Bueno, vamos al grano. Segunda de Pedro. Bueno, vamos a recapitular un poco esto, porque lo vamos a ver aquí en Segunda de Pedro. Se menciona, se dice. Pedro, al igual que Pablo en el libro de Hebreos, pone al pueblo de Israel, como ya explicamos en los 2, 3, 4 vídeos anteriores, pone de ejemplo al pueblo de Israel. Claro, pone de ejemplo al pueblo de Israel en su apostasía, en su infidelidad y las consecuencias de ello, lo que les pasó por no ser fieles a la verdad, cómo fueron desechados. Eran creyentes, ¿sí? Eso ya lo hemos demostrado. Aquí no vamos a volver a repetir lo mismo. El que quiera, el que busca la verdad, que son muy pocos. No, la gente no busca la verdad. La gente lo que va buscando en internet y todo esto son libros, comentarios, blogs que los afirmen en la verdad que ya tienen. Claro, eso de buscar la verdad requiere una gran nobleza, además. Requiere una serie de características que casi nadie tiene. Casi nadie, muy pocos.
Siempre será verdad aquello del remanente. Siempre será verdad. La gente lo que va buscando son artículos, comentarios, vídeos que refuercen la verdad que tienen. Cuando empiezan a leer algo que no coincide con la doctrina que tienen, enseguida lo quitan. Y entonces van disparando, sí. Ponen un comentario ofensivo, por lo general, abajo. Ofensivo. En forma diplomática, sí. Pero al final es ofensivo. Bueno, entonces, sigo. Tanto Pedro aquí como Pablo en Hebreos lo que han hecho es poner de ejemplo situaciones de apostasía, de incredulidad, de la vida anterior del pueblo de Israel. Entonces, en Hebreos del 1 al 6, encontramos, capítulos del 1 al 6, encontramos al apóstol Pablo hablando allí de Israel y cómo cayó y cómo recibió la revelación y cómo cayeron, ¿no? Y por eso lo dicho en el 6.4, ¿no? Es imposible que los que recayeron, ¿cuáles recayeron? Entonces te dicen, no, la iglesia no ha recaído. No, claro, fue el pueblo de Israel. Y ahora, a partir del 6, habla de los que en la iglesia no solo tienen la posibilidad de caer o recaer, sino que hay ejemplos de caída allí mismo. Por eso el capítulo 10 de Hebreos es tan fuerte, ¿no? Y Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Pero eso ya lo vimos. Estamos simplemente recordando eso. Aquí en Hebreos es lo mismo, ¿no? Aquí en Hebreos, en Segunda de Pedro es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? El apóstol Pedro está recordando, está hablando de los ejemplos que ponen para que la iglesia sepa lo que le puede pasar. No es simple historia. La iglesia sepa lo que es la fe, lo que es la conversión, lo que es el evangelio y lo que les puede pasar a ellos. ¿Sí? Sí. Pero hubo también falsos profetas, capítulo 2, entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Aquí está la referencia. Hubieron falsos profetas allí en el pueblo, entre el pueblo, como habrá entre ustedes. Ya lo sabían, ¿no? Pedro y sobre todo Pablo en algunos sitios los identifica, y advierte. Y en el libro de Apocalipsis los encontramos en las iglesias de Asia. Entonces, ya aquí pues se ve que Pedro hace referencia al pasado, al pueblo de Israel, a Sodoma y Gomorra, al profeta Balaam, vamos a verlo en un momento, etcétera, etcétera. Los vamos a ver a detallar un poco. Entonces hace la comparación, la que se viene haciendo, que se hace en todas partes. Pablo la hace en todas sus cartas casi. Y lo hace en el libro de Hebreos, como vimos, y Pedro aquí también. Pedro también, en primera de Pedro, Pedro también lo dice. Bueno, pues, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Lo que destruye a un cristiano no es que les gusta siempre apelar al alcohol. Ay, el alcohol, el adulterio, la fornicación. Sí, por eso dejas de entrar en el reino. Pero hay otras cosas, como ya explicamos en otro sitio. El motivo por el cual un creyente, un cristiano puede caer, está formado por un abanico de situaciones diferentes. Puedes caer porque renuncias al evangelio, pero puedes caer por adulterio, pero puedes caer por herejía. Y aquí nos vamos a quedar ahora. Entonces él dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Claro, ¿qué destruye la herejía? La fe. ¿Cómo la destruye? Bueno, con una herejía. ¿Qué es una herejía? Bueno, aquí no vamos a entrar en definición de vocablos ahora, porque no es nuestra intención. Entendamos por herejías a lo que se refiere el apóstol Pedro aquí, y lo va a demostrar, lo está demostrando, una enseñanza contraria a la enseñanza apostólica, que no se corresponde con el fundamento apostólico, la enseñanza apostólica. Bueno, introducen de manera disimulada. No, eso no se nota. Todos los creyentes van por ahí presumiendo de a mí no me engañan. A ti te han engañado y no te das ni cuenta. El diablo no es tonto. Tú no eres más listo que el diablo. Todos estos que han ido presumiendo de que pueden vencer al diablo y todo, han caído de una manera o de otra. ¿Por qué? Por burlarse de lo que no tienen que burlarse.
por desafiar y creerse superiores a entidades que son realmente superiores. Al diablo se le vence con humildad y con obediencia y santidad, y cumpliendo la ley. Volvemos a lo mismo. Allí el diablo no tiene nada que hacer. Bueno, herejías destructoras. La herejía destruye tu fe y destruye tu salvación. ¿Que eso está dicho aquí solo? No. Es una verdad que está... Bueno, por ejemplo, 1 Corintios 3, que lo hemos mencionado varias veces. Ahí está el tercer tipo de maestro. Dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 3:16. Dice, y el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ay, es un ateo. No, hombre, no. Pablo está enmarcado, como ya explicamos, en la enseñanza. Él está hablando de los maestros que enseñan. De los maestros que enseñan. Uno con oro, el otro con madera, heno y hojarasca, que es la mayoría, porque van metiendo sus propios intereses personales, de fama, dinero, familiares, lo que hemos llamado por aquí los intereses eclesiofamiliares, ¿no? La familia, el círculo de la familia, de los amigotes en la iglesia. Eso no debe ser. Eso Dios lo ve con mucho desagrado. Bueno, ¿y cuál es el tercer tipo de maestro? El que destruye. ¿Con qué destruye? Con la herejía, con la enseñanza. Pablo lo dice allí. Estos tres son maestros. ¿Con qué va a destruir el que destruye a un creyente? Con la doctrina. Y está dicho aquí otra vez, señores. Es una doctrina bíblica. Esa es una doctrina bíblica. Entonces dice aquí, introducirán herejías destructoras. Destructoras, sí. Bueno, me quedo un momento en 1 Corintios 3. Aquel era un maestro que destruía. Personas que pertenecientes al calvinismo dicen que no, que esto se refiere a divisiones de iglesia. Y entonces, en lugar de quedarse en ese versículo y hacerle la exégesis, a ver qué significa el vocablo templo de Dios, porque dice, y el que destruya allí. Hombre, vale la pena leerlo, ¿no? No cuesta tanto. Mira, salió. 1 Corintios 3 dice, si alguno el 17. Se puede leer el 16, que es al que yo me hago referencia, pero lo vamos a leer después. El 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, divisiones. Claro, ¿qué hacen? Lo que hacen los ruselistas y los helenistas, sobre todo los ruselistas. Cuando se les lee un versículo así, que es claro, enseguida saltan de aquí a otro sitio. Lo acabamos de ver en estos que están defendiendo a capa y espada el calvinismo, porque están desesperados. Están haciendo enmiendas y cosas. Bueno, ¿qué hacen aquí? Van a otro sitio. No, quédate aquí. Quédate en este versículo y explícamelo. Cuando él dice, si alguno destruyera el templo de Dios, entonces dicen, no, bueno, eso se refiere, se van a otro sitio, no se quedan. ¿A dónde se van? Casi siempre. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, pero eso que está dicho allí, no es esto que está dicho aquí. No manipules la Biblia, hazme la exégesis. Quédate aquí. No te atreves. ¿Por qué? Porque te vas a poner en evidencia. ¿Qué dice? Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué debemos entender por templo de Dios? Bueno, vamos a ver si lo descubrimos aquí. Porque si no seguimos aquí, entonces cualquier cosa se vale. Cualquier cosa sirve, sí. ¿Qué dice aquí? Dios le destruirá a él. No era salvo. No, lo destruye porque lo es. Porque es un maestro y ha destruido el templo de Dios. Y eso no se hace. No, eso no se hace. ¿Qué es lo que están haciendo estos con esa falsa doctrina del siglo XVI? Bueno, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Quédate ahí y léeme eso. No lo leen. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hemos visto a un gigante, bueno, lo que ellos consideran un gigante, que no hace exégesis. Va leyendo los libros del siglo XVI y después va y se los enseña a los hermanos. Los pobres hermanos, primero, no quieren leer. Segundo, no quieren estudiar. Tercero, no saben nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cree lo que le han dicho, porque la persona que está sentada allí, como yo, que me siento en los bancos a escuchar a doctores, nosotros que estamos en los bancos creemos lo que aquel señor nos dice, porque
de momento con una pistola, un arma en la mano no lo vemos, ni con un tridente, un tenedor, ¿no? de fuego y el rabo y los cuernos. No lo veo, es un señor que tiene hijos, sí, pero es un hereje. Como son todos los herejes, que son buenos padres de familia. Hablan inglés, francés, tocan el piano, pero amigo, y si no, mira, ahí tienes las grandes denominaciones, que incluso le han quitado la deidad a Jesús, pero tienen mucho poder económico y financiero. Allí lo dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué le va a destruir? ¿Cuál es la razón? Por una simple división. No es una división de iglesia. No sale, un grupo sale de aquí y se va a otro templo. Se va a otro templo, va en una división, ¿no? Aquellos sí son, estos no son, en dos templos. No, señores, eso es sacarlo de su contexto. Está hablando de maestros que enseñan o con la verdad, o media verdad, o con la herejía. No lo saquen de ahí, ni siquiera se vayan. Repito, lo he de repetir porque hay hermanos que les gusta oírlo una y otra vez porque así se les queda. Dice, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y al que no le guste, las repeticiones no tiene que vernos, que nosotros no estamos aquí ni para manita arriba, ni para aumentar las visualizaciones, sino para 4 o 5 hermanos que quieren saber la verdad, porque ellos a su vez necesitan alimentarse y averiguar ellos mismos la verdad que está aquí y poder, pues, beneficiar a otros con la verdad que aquí decimos. Bueno, si alguno, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios sois vosotros. Santo es. Sí, las paredes son santas. No, es una división de iglesias, se fueron. Las paredes son santas. El templo es santo. Es santo. La estructura física. ¿Cuál estructura física es santa? La de los que se quedan o la de los que se van. Las paredes del templo. De los que se fueron. No, aquellas paredes no son santas. Dios mío. ¿A dónde han llegado? Sí, claro. ¿A dónde han llegado? Es que el versículo 16, al que yo hacía referencia antes, lo dice. Si alguno no sabéis que sois templo de Dios, lo vuelve a decir, señores. No manipulen la Biblia. Se puede ser un maestro cristiano y destruir a otros con la herejía. Dicho queda, Tenemos 12 años, como hemos dicho en el artículo, diciéndolo. Y vemos cómo algunos están cayendo. Bueno, ya han caído. No sabemos cuántos más caerán. Lo dice. Bueno, yo voy a salir de aquí porque en 1 Corintios 3, ya de esta porción, hemos hablado un poco en anteriores oportunidades, está en el blog muy completo, la exégesis completa, y no es nuestro tema hoy, que es 2 de Pedro, eso sí lo tengo marcado aquí. Bueno, atrayendo, y aún negarán al Señor que los rescató. La herejía y la destrucción tienen sus grados, Eso que decía antes, de que esto es Sí, hay grados, ¿no? No todo el mundo es igual, peca de la misma forma, pero es pecado, son herejías. Y la herejía te pierde, sea una, sea la otra, sea la otra. Hemos visto herejías francamente, hemos dicho, de esa herejía, de ahí, quien cae de ahí no tiene retorno. Estos que son mesiánicos, que un día fueron pastores cristianos, incluso, como este de Bolivia. Bolivia es. Que bueno, este señor, un pastor bautista, creo, de seminario y todo, y se metió de cabeza, pero profundo, en el mesianismo. Lo convencieron después de, claro, 3, 4, 5 años haciendo esos cursos de hebreo, que hay que estudiar hebreo y el griego. Eso tienen que hacerlo, todo el que pueda. Y debe ir al seminario, claro, y sacar una maestría y sacar un doctorado. Yo siempre recomiendo, vayan a la universidad, saquen la licenciatura en historia, háganse un doctorado en historia para que sepan la verdad. Bueno, entonces, es grave. Negarán a su Señor. Sí, negarán. ¿Cómo? Le han quitado la deidad. O lo han convertido en un ángel, en un ser que ha tenido principio y fin, el arcángel Miguel. Un ser que tuvo un comienzo, los arcángeles. Bueno, toda la creación de carácter angelical tuvo un comienzo. Si tú me dices que Jesús es un arcángel, has caído en la peor de las herejías. Y no puedes salir de ahí porque esa fortaleza te ha tomado. De eso hablamos en otro momento.
Y los ruselistas también dicen que es el arcángel Miguel, pero es que los mesiánicos lo han hecho un hombre divinizado. No, una cosa es deidad, otra cosa es divinidad. En la Biblia. Y en los diccionarios también. En los diccionarios, no tengo diccionario a la mano. Bueno, claro, tienen que desmentirlo, como siempre, ¿no? Pero nuestra labor no es esa. Nuestra labor es decir la verdad, como hacía el Señor y hacían los apóstoles. Sí, la verdad, y atrayendo sobre sí destrucción, claro, porque han negado la deidad de Jesús. Los mesiánicos lo han convertido en un hombre que fue divinizado en la resurrección. Herejías todas. Sépase que en la iglesia primitiva decir, por ejemplo, Atanasio o Anacoreta Antonio, decirles a ellos que Jesús era una creación, o era un hombre normal, o un ser divinizado, o un ángel, era una cosa horrible. Hoy no. Hoy los mismos evangélicos lo van aceptando de manera, no pasa nada. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí empieza entonces el apóstol Pedro también a hablar de lo que pasó en épocas y eras pasadas y en los tiempos del Antiguo Testamento también, para demostrar que no se puede torcer la doctrina. Lo acaba de decir en el versículo 2, herejías destructoras. Herejías destructoras. ¿Dónde se consigue la verdad? En la exégesis bíblica, no en los libros de todas estas personas que yo he visto cómo pasan a nosotros, lo leemos y te lo vendemos. Señores, la Biblia, lean la Biblia. Llegó el momento de leer solo la Biblia como en la iglesia primitiva. Bueno, los están engañando a toditos. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Al juicio. Sí, ahí está el primer ejemplo. ¿Eran incrédulos estos ángeles? No, eran incrédulos. ¿Eran ateos? No, hombre, no eran ateos. Es que la carne es pecado, el cuerpo es malo. No, estos ángeles eran espíritu. Satanás era un espíritu, era un ser espiritual, y además encargado de la labor más grande, o una de las labores más grandes que se puede tener en la creación de Dios. Querubín protector. Casi así, algo así como la mano derecha de alguien, ¿no? Bueno, lo que sea. Lo cierto es que pueden pecar. El pecado no está solo en la carne, en la materia. La materia es consecuencia. Es el alma, es el espíritu. Existen pecados espirituales y estos son pecados de naturaleza espiritual. Por eso el cristiano no puede andar en su almohadita pensando en ciertas cosas indebidas, inapropiadas, que desagradan al Señor, porque esas son imágenes que se forman en la mente de la persona y luego salen por ahí para afuera. Yo no peco, yo no hago nada. No, tú sí. Acabas en tu almohada de ofender al Señor y al Espíritu Santo que está en ti, si es que eres nacido de nuevo, y suponemos que sí, queremos creer que sí, y tú has estado prestando tu imaginación a escenas inapropiadas, amigo. Inapropiadas, eso es lo que no les gusta a muchos calvinistas. Claro, porque eso tiene su relación con la ley y la santidad. Han despojado al Señor de su santidad, lo veremos ahora. De su santidad. Ya lo veremos por qué. Entonces, los ángeles pecaron, son espíritus, y tú y yo pecamos con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Es lamentable que un señor helenista que tiene su canal lleno de vídeos de todo tipo, ha tocado todos los temas, desde el mesianismo hasta, todo. Y lo tiene monetizado, tiene allí varias cuentas corrientes, se está llenando. Varias cuentas bancarias, ¿no? Y los hermanos, dan 5 euros o dólares, lo que sea. Y tiene un vídeo donde pone a Jesús como pecador. Sí. Como dice, Jesús podía pecar, aunque no pecó, podía pecar, era tentable. ¿Saben lo que han hecho con eso? Decir que Jesús estaba inclinado al mal.
Sí, lo dicen, sí, podía pecar, era atraído, podía ser atraído por el mal, imagínense. No voy a repetir ese vídeo porque eso ya está hecho y ya lo publicamos. Y por cierto que mucha gente lo vio en Facebook, mucha gente sí. Bueno, no voy a repetir eso. Pero lo lamentable, y lo digo aquí, para que el creyente, ustedes sepan, que el pecado no solo es de comisión o de omisión. No, hay otros dos que no los tenía Jesús. El pecado de inclinación y el pecado de intención. Eso no se los dicen tampoco. O los grandes teólogos que van a decir eso. Están muy ocupados en defender las instituciones. Y las iglesias se van a vaciar cuando empieces a predicar esto. Claro, en Jesús no había pecado de comisión. No cometió un pecado. No hubo un pecado de omisión. No omitió nada. Pero tampoco de inclinación. No estaba inclinado a, por ejemplo, el poder. No estaba inclinado. No estaba inclinado, no sé, a que los hombres le alabaran de cualquier manera. Tampoco. Pero es que no estaba inclinado a ningún pecado de inclinación ni de intención tampoco. Era un ser completamente santo. El santo ser que nacerá. Se lo cepillaron. Dicen, no, Jesús sí. Bueno, sí, los de Centroamérica, estos famosos, también lo dijo, sí, es verdad. Él lo dijo. Jesús podía ser tentado. Era tentable y cuidadito, Yo digo, sí, bueno, Dios mío, Padre, no le des mucha fuerza al diablo, no lo dejes muy suelto, porque como nos tiente al Señor y el Señor caiga, agárrate. A ver cómo hacemos aquí. Eso es una cosa falsa de ellos, de ustedes. Ustedes lo permiten. Son corresponsables con ese pecado, con esa herejía. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, se los está diciendo a la iglesia. Recuerden los ángeles, recuerden lo que pasó con la gente en la época de Noé, que eran creyentes. Todos ellos sabían de Dios y conocían de Dios. Estaban, claro, tenían la creación ahí a la mano. Todavía habían muchas leyes que hoy en día no existen. Antes del diluvio, después del diluvio cambiaron muchas cosas. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Aquí, bueno, siempre se conoce a Sodoma y Gomorra por el tema de la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? Siempre se conoce. Pero resulta que te vas al libro de Ezequiel, yo no recuerdo qué capítulo es, el 14 o el 17, donde se dice que Sodoma y Gomorra fue destruida por el Señor. Está allí, búsquenlo, ¿sí? Bueno, en la concordancia, busquen Sodoma y Gomorra a ver si les lleva el libro de Ezequiel, ¿no? Se los doy. Yo, cuando lo leí hace tiempo, me quedé sorprendido, porque resulta que allí se dice que Sodoma y Gomorra fue destruida, o uno de los pecados graves de Sodoma y Gomorra era la gula. Les gusta comer. La buena vida, allí está todo, allí. Léanlo. Es la buena vida, el confort. Ay, no, yo no quiero ser millonario, yo lo que quiero es estar tranquilito. Y tal. Bueno, sí, Sodoma y Gomorra se caracteriza no solo por la sodomía o el lesbianismo, se caracteriza por esa clase y estilo de vida, del buen comer, la buena mesa, la gula y todo eso. Por cierto, que el Señor hizo una advertencia a eso de la gula, hablando de su segunda venida en Lucas 21. Bueno, se puede leer, sí. Claro, esto no se lo leen. Muchas de estas cosas. Vamos a verlo. Lucas 21. Sí. ¿Dónde estará? No solo cabello, está. La venida. Muy bien, aquí está, así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón o corazones no se carguen de glotonería. Lo dice de manera clara. Y embriaguez. Ay, dicho a los creyentes. No, eso será para los ateos. No, está hablándole a los discípulos. No cambien la Biblia. Señores, tenemos que controlar las psicopatías que tenemos, ¿no? Por favor, tienen que pedirle al Señor fuerza, la llenura del Espíritu Santo para enfrentar una realidad, una verdad. Es muy dura. No, hombre, esto no es duro, hombre.
Te están diciendo la verdad para que están buscando la manera de que tú te prevengas. El avisado ve el peligro, dice la Biblia. Y toma cartas en el asunto para no caer, para no perder la vida o para no caer en el hambre, en la hambruna. Te lo están diciendo por eso. El Señor te dice, mirad por vosotros mismos. Es decir, cuidado. Cada quien va a ser responsable de lo que tiene en su cabecita adentro. No sirve decir en aquel día, hombre, Señor, es que el pastor que me diste, el obispo que me diste, el mesiánico que me diste, el católico romano cura que me diste, el sacerdote, él es el que me enseñó. No, tú eras responsable. Tú eras responsable de lo que te entraba en la cabecita. Tú estabas muy contento con lo que oías. Muy contento. Anda, listo, vivo. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de su venida. Ay, no, a mí me va a encontrar bien porque yo soy predestinado. No, eso no es lo que está aquí tampoco. Te están haciendo una advertencia. Ten cuidado. Cuídate. Porque se cae. Se deja de alcanzar la salvación, como venimos diciendo. Bueno, salgo de Lucas. Ahí tienen para estudiar. Sí, vean eso y estudienlo. Bueno, esto dicho a raíz de lo que estamos viendo, releo el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas a mí no me pasó eso, de ejemplo. Es ejemplo para mí y para ti. Hombre, claro, ellos no eran creyentes, ya lo sabemos. No, pero los anteriores sí, y los ángeles también. Dios está hablando de su juicio a todos. Aunque estos dicen, no, yo voy directo al tribunal de Cristo, voy a sentarme allí a comer. Sí, seguro. Tú no sabes, ni yo tampoco, en qué tribunal nos vamos a despertar. Pasaron y las consecuencias. Pero vamos a entrar al versículo 15. Dice, han dejado el camino recto. Se refiere a todos aquellos de los que viene hablando. Han dejado el camino recto. Ojo con esto. Camino recto. Porque lo que vimos la vez pasada acerca de los que se volvieron atrás es que dice que habían dejado el camino de justicia. Pero es que antes lo había dicho. En el 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Ellos conocieron, todos esos de los que habló o habla el apóstol aquí, que los pone de ejemplo para la iglesia, porque también puede dejar el camino de justicia. Resulta que ya lo había dicho antes. Dice, han dejado el camino recto, de justicia, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Bueno, han dejado el camino recto, lo dice de dos formas. Han dejado el camino recto, pero lo asegura el significado de lo que debemos entender ahí. Se han extraviado. Nadie puede dejar el camino recto si no está primero en el camino que es recto, claro. Y lo vuelve a decir diciendo que se han extraviado, claro. Llevaban una senda y se han ido a un lado, se han ido a un costado, se han extraviado, han ido por un atajo, por otro camino, se han tomado otra dirección. ¿Se han extraviado? ¿En qué? ¿En todo? Se han extraviado en todo, no han obedecido. No han obedecido. No se puede, señores, no se puede una persona extraviar, dejar el camino de justicia y el camino recto si no estás en él. Puedes estar en él y caer de él y dejas de alcanzar la salvación. Los está poniendo de ejemplo. Los está poniendo de ejemplo, que ya se los había dicho en el capítulo 1, cuando les dijo, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Haciendo esto no caeréis jamás. Esto hay que verlo a la luz de esto, y esto hay que verlo a la luz de esto. Pero hay que verlo a la luz de la forma en que termina al final, porque habla de eso. El versículo 3, el versículo 18 termina así. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el 17? El 17, el anterior, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿sabiendo qué? Sabiendo que puedes caer, que te puedes extraviar con la doctrina, que puedes dejar el camino justo, que puedes dejar el camino recto, como le pasó a todos estos, que no es más que una repetición de lo que dijo Pablo en Hebreos también. Sabiéndolo de antemano, sabiendo todo eso que se puede dejar de alcanzar, guardaos. No sea que seáis arrastrados por el adulterio, ya que les gusta tanto este tema. No dice eso. El error. ¿Cuál es el error? Lo que dijo en el capítulo 2, que herejías destructoras. Eso es exégesis. Lo fue siempre. Porque eso está comentado por los padres de la iglesia. No hubo que esperar al siglo XVI, como hemos escrito, que creen todos esto, que al Señor Jesucristo se le descubrió y se supo lo que era la salvación y cómo ser salvo en el siglo XVI. Dios mío.